qué pasó después de que salió la decisión de Cabrera Fernández en septiembre 11 del 2023 y qué actitud han tomado los jueces aquí en Houston, Texas. Los jueces generalmente ahora en Houston, Texas, ellos están viendo I-220A y ellos están diciendo que no es parol y en verdad no están profundizando sobre los argumentos que uno presenta. El argumento que nosotros siempre hemos hecho, por lo menos esta oficina, no es que la I-220A, que es un parol condicional, que sea un parol para propósitos de la ley de ajuste cubano, sino que es el documento erróneo de liberación. Que una persona que entra a los Estados Unidos y que antes de su detención no tiene un formulario I-200, que es una orden de arresto, que eso es un requisito para que sea detenido bajo la provisión 236, que si esa persona no es detenido bajo la 236, entonces no puede ser liberado bajo la provisión 236. Entonces el argumento que estamos haciendo y siempre hemos hecho es que la ausencia de una orden de arresto, de un formulario I-200 emitido antes de la detención, que eso de por sí debería probar que la persona fue detenido bajo la provisión 235 y una vez detenido bajo la 235, el único mecanismo de liberación que existía era parol. De nuevo, nosotros en las oficinas estamos tratando de distinguir los casos de nuestros clientes el caso de la decisión de Cabrera Fernández usando varios argumentos. El primero, que nosotros nunca hemos concedido que la I-220A es el documento correcto de liberación, que eso es algo que en el caso de Cabrera Fernández se concedió de un principio. Nosotros nunca hemos hecho esa concesión. Lo segundo que nosotros estamos diciendo, no que la I-220A es un parol, sino que la I-220A es el documento erróneo de liberación, dado que la ausencia de la I-200 emitida antes de la detención solamente dejaba la provisión 235 como mecanismo de detención, y una vez detenido bajo la 235 no puede ser liberado bajo la 236. En esencia, ese es el argumento de la oficina y ese es el argumento que hemos estado haciendo por años. No es un argumento nuevo, simplemente que ahora a raíz de Cabrera Fernández, los jueces están más renuentes a encontrar que la I-220A es el equivalente a un parol, y es más, ellos no están profundizando ni justificando su decisión. Simplemente dice, Cabrera Fernández dijo que no es parol, pues no es parol. Yo todavía creo que es un argumento que vale la pena hacer, y por lo menos, aunque me vayan a decir que no, yo siempre lo voy a hacer para preservarlo como parte del récord del cliente, ya que una apelación, en caso de que una apelación sea necesaria. Lo otro que quiero decirles es hablarles sobre el cierre de la corte en Houston. Después de septiembre 28 del 2023 entró en vigor de nuevo lo que se llama las prioridades de remoción, de expulsión. Bajo esas prioridades, las personas que entraron después de noviembre 1 del 2020 se consideran prioridad. Esos casos típicamente no lo están cerrando, a no ser que hayan otros factores que los fiscales puedan tomar en consideración. Típicamente lo que hemos visto, y esto va a depender del fiscal porque no todos actúan igual, lo que hemos visto es que cierran cuando hay una petición de un cónyuge, de algo que le permita de manera bastante inmediata a la persona tratar de obtener un beneficio alternativo a través de un proceso consular. Que bueno, eso sería un video explicando qué significa si cierro mi corte y tengo una petición pendiente que voy a hacer aparte. Pero en estos momentos, las personas que entraron antes de noviembre 1 del 2020, se puede pedir un cierre de corte y no hay que ni justificar el por qué se está solicitando. Simplemente no son prioridades, y como no son prioridades, el 99% de los fiscales, por lo menos hasta ahora en Houston, nos dicen que sí, no nos piden justificación. Después de noviembre 1 del 2020, ahí va a variar y va a depender mucho del fiscal que le toque. Hay fiscales que con recibo de una solicitud, de petición de un cónyuge, de un padre, de un hijo, pues lo consideran, y con eso ellos están de acuerdo en presentar una moción en conjunto a la corte para desestimar el caso. Hay fiscales que con eso dicen que no. Si uno le está tratando de argumentar a los fiscales que la I-220A es el documento erróneo de liberación, ellos simplemente están diciendo que no. El tener una solicitud de parol pendiente, puede que 2 o 3 fiscales a lo mejor digan, a lo mejor sí,
para desestimar o por lo menos para dar una continuación o aplazamiento del caso, pero la mayoría están diciendo que no, porque todos ellos están defendiendo el punto de vista que esa I-220A no sirve para poder solicitar una residencia. Entonces, la oficina, nosotros no tenemos ningún interés, por ejemplo, de mantenerle a la persona una corte abierta cuando la persona no quiere estar en corte. Al final, aunque hay jueces que son muy buenos y la persona si tiene un buen caso de asilo, pues a lo mejor eso ya le daría una resolución final al caso, pero yo entiendo el miedo que tienen. Pero lo que tienen que entender es que cada caso, uno es diferente del otro y no se pueden dejar guiar por lo que pasó en otro caso, porque al final va a variar dependiendo de su fiscal, del momento que tuvo la corte, del juez que tiene y de los anuncios que vienen del gobierno sobre qué priorizar y cómo priorizar. Entonces, hay muchos que están haciendo los FOIA. Solo quiero decirles que por lo menos los FOIA en la oficina, nosotros de la que la persona firma un contrato, nosotros siempre tratamos de hacer el FOIA desde un inicio. Es más, una de las planillas que el cliente firma desde el principio es la solicitud para que nosotros hagamos un FOIA. Nosotros como oficina siempre vamos a revisar, ¿ok? La I-213, los documentos que se dieron cuando fueron procesados inicialmente, a ver si hay una indicación de remoción expedita o de que iban a tener un miedo creíble, una detención 235, porque eso es lo que me ayudaría a mí a fortalecer el argumento de que fueron detenidos bajo la 235 y que por lo tanto solamente pueden haber sido liberados con parol. Nosotros eso lo hacemos de por sí en todos los casos. El 99% de nuestros clientes tienen FOIAs hechos porque lo hacemos desde un principio, ¿ok? Nada de lo que está saliendo en las redes es nuevo. Esto se viene argumentando por años, simplemente que no se ha explotado de alguna manera y no sé por qué, porque los argumentos están ahí desde el año 2021, desde que el juez Cole, que fue el primero en Miami, que empezó con ese análisis de por qué una I-220A podría ser considerado como el equivalente a un parol, no que es un parol, sino que es el documento erróneo de liberación. Entonces, hay muchos rumores, pero por favor, es decir, si entraron después de noviembre 1 de 2020, no tienen un cónyuge que le haga una petición para tratar de hacer un cierre de un caso y aún así eso no es garantizado, mi recomendación es que traten lo más que puedan de ponerle empeño y enfocarse en el único beneficio que tienen viable, que desgraciadamente, a no ser que salga un TPS como salió para los venezolanos o salga algo, y más después de la decisión de Cabrera Fernández, eso sería pues un asilo. Entonces, bueno, este es un videito corto para decirle que si van a hacer sus FOIAs, tienen que saber qué es lo que están solicitando y por qué lo están solicitando y qué argumentos van a presentar. No es hacerlo por hacerlo, sino entender el razonamiento. Lo otro es, por favor, si están en corte y piden un cierre administrativo, eso no sirve. Un cierre administrativo es pedirle a la corte que congele el expediente, pero si el propósito de ese cierre administrativo es supuestamente aplicar a la residencia con USCIS, el tener la corte cerrada administrativamente no le da jurisdicción a USCIS. Lo otro es que tengan muchos cuidados con lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Yo he visto en esta oficina, NTA, que es el documento acusatorio, donde han ido con otra persona, esa persona ha falsificado el documento y le han cambiado de segunda casilla a primera casilla. Y eso es un fraude. Acaban de cambiar un documento del gobierno. Además que no lo hacen bien. Porque si tú vas a cambiar de segunda casilla a primera casilla, también tienes que cambiar la alegación número 3. Porque la alegación número 3 es la que dice por dónde tú entraste. Y si no dice que entraste por un port of entry, entonces no importa que tú lo cambies a la primera casilla, ellos se van a guiar por la alegación. Entonces tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Yo sé que están desesperados, pero el desespero no puede conllevar a que cometan errores que lo que hagan sea empeorar su caso. Gracias.